Muy buenos días, el día de hoy vamos a hacer la clase número 11 de Derecho Empresarial del 14 de mayo. Nuestro tema es contratación estatal. Nuestro grupo está conformado por Daniel Santiago Yepes Romero, Jorge Mario Rincón Jaramillo y quien les habla, Charlotte Sarmiento Castro. Vamos a hablarles específicamente de 3 temas: los aspectos generales de la contratación pública con entidades privadas, las modalidades de selección de contratista y la noción de servicio público. En primer lugar, vamos a definir como tal qué es contratación. La contratación estatal es el conjunto de normas que regulan todos los procedimientos que se adaptan para que las entidades del Estado puedan realizar sus procesos de abastecimiento cuando identifican una necesidad. La contratación es una necesidad y resulta fundamental para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. En la Ley 80 de 1993 ha definido los fines de la contratación pública en Colombia en el siguiente sentido. Artículo 3 de los fines de la contratación estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. La contratación pública en Colombia se sustenta en la necesidad que tiene el Estado de servirse de particulares para el cumplimiento de los fines del Estado en aquellas áreas o actividades donde es solamente con el concurso de proveedores que puede satisfacer esas necesidades de servicio, obras, consultorías y otras modalidades en donde el sector privado cuenta con los medios, recursos, experiencia y la capacidad de atender esos requerimientos de las entidades públicas. El vínculo entre particulares y el Estado se entiende como el servicio que presta el uno, oferente u contratista, al otro, la entidad pública o el contratante, en donde el particular se puede ofrecer a dispensar al Estado un bien o un servicio a cambio de un estipendio económico, y que el segundo, para tal efecto, ha dispuesto las condiciones en que se habrá de celebrar dicho vínculo, procurando defender al máximo los intereses del Estado sobre los particulares. ¿Qué quiere decir? El Estado se abroga la facultad absoluta y total de imponer condiciones para la celebración de contratos, ya sea donde los particulares están en la obligación de cumplir al momento de manifestar su interés o deseo de proveer a la entidad los servicios o bienes que ella demanda. Existen unos principios de la contratación estatal que se dividen en 4. La transparencia. Bajo el principio de la transparencia, se asegura que la contratación adelantada por las entidades estatales se realice mediante procesos de selección públicos, cuyas reglas sean objetivas, claras, justas y completas, que permitan a los proponentes entregar propuestas idóneas y así como presentar objeciones, observaciones, preguntas y aclaraciones a los documentos adoptados por la entidad. En cumplimiento de lo anterior, las entidades estatales deben realizar audiencias públicas en donde los proponentes puedan expresar sus dudas y presentar preguntas, aclaraciones o quejas. De igual manera, se dan a conocer documentos y solicitudes presentados por terceros con el fin de garantizar que los procesos sean llevados a cabo bajo condiciones y oportunidades iguales. De esta manera, el Gobierno Nacional ha creado un portal único de contratación denominado Colombia Compra Eficiente, en donde se encuentra publicada toda la información relevante de los procesos de la contratación. Bajo tales preceptos, se debe entender que la contratación debe responder a criterios objetivos. Lo anterior implica que los criterios de evaluación son meramente de verificación económica, de experiencia y capacidad legal, y no puede contener factores de selección que permitan valorar subjetivamente a los proponentes. Esto indica que la selección objetiva implica que los contratistas sean elegidos ya sea por el precio de su propuesta, su experiencia o la calidad de sus productos propuestos, dependiendo del tipo de selección. Es relevante también mencionar que para propender por ser objetivos o por la objetividad bajo el principio de la reciprocidad, a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les concederá el mismo tratamiento otorgado a los nacionales de los países con los cuales se tengan acuerdos, tratados, convenios, en cuanto a las condiciones, requisitos, procedimientos y criterios para la adjudicación de los contratos y viceversa. En consecuencia, los proponentes extranjeros serán tratados en igualdad de condiciones en los procesos de selección pública.
en tanto y en cuanto exista un trato igual en el país de origen de dicho extranjero para proponentes colombianos. La economía. De acuerdo con el principio de economía, los procesos de selección deberán estructurarse de tal manera que únicamente se tenga que surtir las etapas estrictamente necesarias y responderán a términos y plazos preclusivos y perentorios, asegurando el uso de la menor cantidad de recursos. Para los que no saben qué es perentorio, es el último o el único que se concede, no se puede aumentar o prorrogar. O sea, algo que es determinante, decisivo, definitivo y no se puede modificar. Pero previamente al inicio del proceso de selección, la entidad estatal deberá asegurarse de contar con las partidas presupuestales necesarias y estudios previos que permitan establecer el objetivo a contratar. En cuanto a la responsabilidad, se entiende responsables tanto los contratistas como las entidades estatales y sus funcionarios por sus actuaciones durante el proceso de selección. En este sentido, podrán responder civil, penal, disciplinariamente cuando por sus actos y omisiones causen perjuicios o daños a los proponentes y o contratistas. Con respecto al equilibrio contractual, se entiende que los contratos estatales deben mantener la igualdad entre las partes frente a sus obligaciones, derechos y contraprestaciones que se establecieron al momento de la contratación, por lo cual en caso de que se llegue a romper dicha igualdad por causas ajenas por las partes o incluso por las causas imputables a la entidad, se deben tomar las medidas necesarias para restablecer el equilibrio contractual. Con respecto al marco legal, la contratación estatal se encuentra regulada por el Estatuto General de la Contratación Estatal, la Ley 80 de 1993, como ya lo había mencionado antes, el cual se encuentra reglamentado y complementado por la Ley 1150 de 2007, las leyes 1437 y 1474 de 2011 y los decretos 19 y 734 de 2012. Es importante también resaltar que desde la elaboración de los documentos que contienen las condiciones que exige el Estado a los proponentes hasta la liquidación de un contrato celebrado con el Estado, no son simples reglas las que desarrollan todo lo relacionado con la contratación estatal, sino que se encuentran revestidas de importantes principios que irradian todo el régimen. Ahora bien, vamos a hablar de las clases de contratos. Dentro de una de estas clases de contratos encontramos la selección abreviada. Esta modalidad permite, por las especiales características de los bienes o servicios a contratar, que se lleve a cabo un proceso de selección más corto a la licitación pública. Esta modalidad es usada para adquisición de bienes y servicios de características uniformes y de común utilización. Esto significa que se trata de bienes y servicios que cumplen con características de desempeño y calidad objetivas. Contrataciones de menor cuantía. Esta cuantía se determina de acuerdo con el presupuesto de las entidades. Presupuesto de salud, servicios de salud, sin prejuicio a lo establecido en la Ley 100 de 1993, cuando una licitación pública haya sido declarada desierta. Enajenación de bienes del Estado, con excepción de enajenación de acciones, cuotas de interés o bonos convertibles en acciones de entidades públicas, lo cual se encuentra regulado por la Ley 226 de 1995. Productos de origen o destinación agropecuarias. Actos o contratos que tengan por objeto directo las actividades propias de las empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta, con excepción a contratos de obra pública, consultoría, prestación de servicios, concesión, encargos fiduciarios y fiducia pública. Contratos de las entidades cuyos objetos sea la reinserción, desmovilización, protección de personas amenazadas, atención a desplazados y en general protección que se encuentren en alto grado de vulnerabilidad. Bienes y servicios para la defensa y seguridad nacional. A estos se exceptúan de esta modalidad de contratación las obras públicas y los servicios intelectuales. Dentro de los concursos de méritos, que es otra clase de contratos, se realiza esta contratación de consultores o proyectos en donde se busque contratar la experticia y el intelecto de una persona o grupo de personas en áreas específicas. Estos concursos de méritos, como su nombre lo indica, buscan calificar la experiencia de los proponentes, el cumplimiento de los factores objetivos legales y de capacidad financiera, y en ese sentido se toma como factor determinante para la selección del contratista las ofertas económicas. Ahora bien, la contratación directa se encuentra restringida a la contratación en los casos de urgencia manifiesta, contratos de empréstitos, contratos interadministrativos,
cuando la contratación esté directamente relacionada con el objeto de la entidad contratante. Se exceptúan de esta modalidad los contratos de obras, suministros, prestación de servicios, de evaluación de conformidad con las normas o reglamentos técnicos, encargos fiduciarios, fiducia pública según la naturaleza jurídica de la entidad estatal, que correspondan a regímenes privados y de contratación o que por expreso mandato de la ley deban llevar a cabo licitaciones públicas o selección abreviada. Y por último tenemos la contratación de mínima cuantía. Esta se realiza cuando el contrato tiene un valor inferior o igual al 10% de la mínima cuantía de la entidad, el cual se determina de acuerdo con su presupuesto anual, sin importar la naturaleza jurídica de la entidad, como anteriormente se ha dicho en otras clases de contratos. Este no es un procedimiento esencial, sino que tiene unas condiciones menos estrictas para la participación de los proponentes. Ahora bien, vamos a hablar de tipos de contratos. Existen diferentes tipos de contratos. En primer lugar, vamos a hablar del contrato de concesión. Bajo los contratos de concesión se otorga a un concesionario la prestación, operación, explotación, organización o gestión total o parcial de un servicio público o la misma construcción, explotación, conservación total o parcial de una obra o bien destinado al servicio o uso público. La ejecución de estos contratos se hace bajo cuenta y riesgo del concesionario, pero bajo la vigilancia y control de la entidad estatal. En contraprestación, se da una remuneración que puede ser 1. Derechos, 2. Tarifas, 3. Tasas, 4. Valorizaciones, 5. Una participación que se le otorga en la explotación del bien, 6. En una suma ya sea periódica, única o porcentual, y 7. En general, cualquier otra modalidad acordada por las partes. Bajo este tipo de contratos se han celebrado los contratos de infraestructura más importantes de Colombia, tales como la Ruta del Sol, la Avenida de las Américas, la concesión Bogotá-Villavicencio o la concesión Red Férrea del Atlántico, entre otros. El siguiente es un contrato por obra, que son aquellos contratos cuyo objetivo es la construcción, el mantenimiento, la instalación o la realización de trabajos materiales sobre bienes inmuebles sin tener en cuenta la modalidad de ejecución y de pago. Consultoría. Se suscriben contratos de consultoría cuando se busca la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. De igual manera, bajo este tipo de contratos se ejecutan interventorías, asesorías, gerencias de obra o de proyectos, contratos de dirección, de programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos, etc. El contrato por prestación de servicios son utilizados para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Una de las particularidades de este contrato es que únicamente se celebra con personas naturales, cuando el trabajo contratado no puede ser ejecutado por una persona de planta o cuando se celebre por los conocimientos especiales de la persona. En estos casos no se crea una relación laboral con la entidad. Y el último del que hablaremos son los encargos fiduciarios y la fiducia pública. Este tipo de contrato tiene como fin la administración o manejo de recursos vinculados a los contratos estatales. Lo anterior con sujeción a los estatutos de cada una de las entidades estatales y teniendo en cuenta que está expresamente prohibido para las entidades estatales constituir directamente patrimonios autónomos. Por lo tanto, por lo general, si se llegara a requerir, se exigirá al contratista que lo haga, estando esto anunciado desde el momento en que se publican las condiciones de la selección y las condiciones para la respectiva contratación. Ahora bien, tenemos que hablar de las potestades excepcionales. De acuerdo con el Estatuto General de la Contratación Estatal, las entidades estatales tienen la vigilancia y el control de los contratos celebrados. En consecuencia, y con el fin de asegurar la efectiva ejecución de los contratos, la no paralización o afectación grave del servicio público que se satisface, las entidades podrán hacer uso de las denominadas potestades excepcionales. Estas mismas únicamente se aplican para contratos como en donde la actividad constituye un monopolio estatal, prestación de servicios públicos, contratación de concesión y contratos de obra. Como regla general, el uso de las potestades puede ejercerse si todas las partes del contrato no han podido llegar a un acuerdo sobre el tema de controversia y deben ser expedidas mediante actos administrativos motivados. Hay que tener en cuenta que en contra de los actos administrativos que ordenan la interpretación, modificación y terminación unilateral de los contratos, procede el recurso de reposición.
Lo anterior sin prejuicio de las acciones contractuales que puedan ser ejercidas por el contratista que considere que fue injustamente afectado. Ahora bien, una de estas potestades está la interpretación unilateral. Esta potestad permite a la entidad interpretar cláusulas del contrato frente a las cuales haya alguna discrepancia. Por otro lado, también tenemos la modificación unilateral. En virtud de esta potestad, la entidad puede introducir modificaciones al contrato. Si la modificación altera el valor del contrato en un 20% o más, el contratista puede decidir no continuar con la ejecución del contrato y el mismo se liquidará. Terminación unilateral. Las entidades estatales podrán terminar anticipadamente los contratos cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo imponga, por muerte o incapacidad física permanente del contratista o por la disolución de la persona jurídica. Si se tiene un garante, la ejecución del contrato puede proseguir. Por interdicción judicial o declaración de quiebra del contratista. Si se tiene un garante, la ejecución del contrato puede proseguir. Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del contratista que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato. En los actos en que se ejerciten alguna de estas potestades excepcionales, deberá procederse por parte de la entidad estatal según sea el caso, al reconocimiento y orden de pago de las compensaciones e indemnizaciones a que tengan derecho las personas objeto de tales medidas y se aplicarán los mecanismos de ajuste de las condiciones y términos contractuales a que haya lugar. Todo ello con el fin de mantener la ecuación o equilibrio inicial. También tenemos la caducidad. En caso de incumplimiento por parte del contratista que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato, la cual pueda llevar a su paralización, la entidad podrá dar por terminado el contrato, hacer exigibles las garantías y ordenar su liquidación en el estado que se encuentre. La entidad podrá tomar posesión de la obra para proseguir con su ejecución mediante el garante o el mismo contratista. Las consecuencias de la caducidad son: el contratista no tendrá derecho a indemnización alguna, podrán imponérsele sanciones y declararlo inhábil, y a su vez podrán cobrarse las garantías de cubrimiento vigentes. Y por última tenemos la reversión. Esta potestad únicamente se encuentra incluida en los contratos de explotación y concesión de bienes del Estado. La misma consiste en la obligación del concesionario de devolver gratuitamente todos los elementos y bienes directamente afectados y relacionados con el objeto de ejecución del contrato. Ahora bien, ¿quiénes son sujetos de la contratación estatal? Pueden presentar propuestas a las entidades estatales. 1. Personas naturales, nacionales o extranjeras con o sin domicilio en Colombia. 2. Personas jurídicas, nacionales o extranjeras con o sin domicilio en Colombia. Y 3. Consorcios y uniones temporales, los cuales pueden estar conformados por personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras con o sin domicilio en Colombia, quienes no estén incursos en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad legal. Se entiende que las personas jurídicas extranjeras tienen domicilio en Colombia cuando han incorporado una sucursal. Podrán en esa medida presentar propuestas a través de su sucursal, haciendo uso de la experiencia de la matriz cuando así lo permitan los pliegos de condiciones. Se entiende por consorcio cuando dos o más personas se asocian para presentar en forma conjunta una misma propuesta. En este caso, los miembros responden solidariamente por todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. Por su parte, las uniones temporales son aquellas en donde dos o más personas se asocian para presentar en forma conjunta una misma propuesta, respondiendo solidariamente por el cumplimiento de la propuesta y del contrato, pero en donde las sanciones se imponen de acuerdo al porcentaje de participación de cada uno de los miembros. Entonces, cualquier persona con el Estado debe inscribirse en el Registro Único de Proponentes. El Registro Único de Proponentes, o RUP, tiene vigencia de 1 año, certifica información relativa a la capacidad jurídica, las actividades económicas, la capacidad financiera, capacidad organizacional, la cual está compuesta por la organización técnica, organizacional y operacional, y
por la experiencia del proponente. Esto permite que la verificación de ciertos datos mínimos requeridos por la entidad sea fácilmente verificable mediante la consulta del documento, no requiriéndose ni pudiéndose solicitar por parte de las entidades estatales documentos adicionales para verificar lo que consta en el RUP, por expresa prohibición legal. Como principales características del RUP se resaltan las siguientes. Todas las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, domiciliadas o con sucursal en Colombia, deben tramitar el RUP. Las personas extranjeras sin domicilio en Colombia no están obligadas a tramitarlo. En este caso, la información será verificada por la entidad con los documentos que considere necesarios, sin que su carga sea mayor a la de los nacionales o extranjeros con domicilio en Colombia. El RUP se tramita en la Cámara de Comercio con jurisdicción en el domicilio principal de la persona. La información registrada es verificada al momento de la obtención, renovación anual o actualización del RUP por la respectiva Cámara de Comercio. Dicha entidad podrá considerar la información incompleta, inconsistente o insuficiente y podrá abstenerse a realizar el registro. El RUP es un registro público, por lo cual cualquier persona puede consultarlo. El certificado del RUP es plena prueba de la información en él contenida, por lo cual las entidades no podrán solicitar información adicional a la certificada, a menos que se trate de información complementaria. El RUP no se exige en ciertos eventos. Estos eventos son la contratación de mínima cuantía, la contratación directa, contratos de prestación de servicios de salud, enajenación de bienes del Estado, contratos que tengan por objeto la adquisición de productos de origen o destinación agropecuaria que se obtengan en las bolsas de productos y actos y contratos que tengan por objeto directo las actividades comerciales e industriales propias de las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta y los contratos de concesión. En el RUP no se registran los montos de las sanciones o multas que se ha impuesto el proponente. Dicha información es enviada por las entidades estatales, a las cámaras de comercio para que dichas situaciones sean de público conocimiento. Noción de servicio público. Antes de definir qué es la noción de servicio público, vamos a definir primero qué es una noción. Noción es el conocimiento vago, elemental o general acerca de una situación, cosa o materia. También vamos a definir qué es un servicio público. Consideramos como servicio público a toda actividad organizada que tienda a satisfacer las necesidades de interés general en forma regular y continua, de acuerdo con un régimen jurídico especial, bien que se realice por el Estado directa o indirectamente o por personas privadas. Constituyen por tanto servicio público, entre otras, las siguientes actividades. Las ramas que prestan en cualquiera de las ramas del poder público. Las empresas de transporte por tierra, agua y aire, acueducto, energía eléctrica y telecomunicaciones. Las plantas de leche, plazas de mercado, mataderos y de todos los organismos de distribución de establecimientos, sean oficiales o privados. Las de establecimientos sanitarios de toda clase, tales como hospitales y clínicas. Las de establecimientos de asistencia social, de caridad y beneficencia. Las de todos los servicios de higiene y aseo de las poblaciones. Las de explotación, elaboración y distribución de sal. Las de explotación, refinación, transporte y distribución de petróleo y sus derivados cuando estén destinadas al abastecimiento normal de combustibles del país, a juicio del gobierno. La Carta Magna de 1991 nos dice, en el título 12, artículos 365 y 366, los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley. Podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas o por particulares.
En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Dado que la Constitución ha sido muy amplia en la determinación de la condición de servicio público, se usan dos maneras para catalogar un servicio público o no. La primera es cuando la Constitución o ley dice expresamente, y la segunda mediante indicios que conjuntamente dan la certeza al respecto, que son los siguientes. 1. Si hay presencia del Estado. 2. Si hay un interés en general. 3. Si está rodeado de privilegios, prerrogativas, exorbitancia y excepciones con fin al interés general. 4. Si tiene una legislación especial y hay un sometimiento de las diferencias a la jurisdicción del contencioso administrativo. Tenemos también una clasificación de servicios públicos. Hay servicios públicos esenciales, que son los que la Corte Constitucional ha dicho que el carácter esencial de un servicio público se predicta cuando las actividades que lo conforman contribuyen de método directo y concreto a la protección de bienes, a la satisfacción de intereses o a la realización de valores ligados con el respeto, vigencia, ejercicio y efectividad de los derechos y libertades fundamentales. También tenemos servicios públicos domiciliarios, que son los que la Ley 142 de 1994 en su artículo primero define como servicios públicos domiciliarios, que son acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, telefonía fija, pública básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural. Se trata de una clase de servicios públicos que son los más cotidianos y a los cuales la Constitución les dio una categoría especial. Con esto podemos definir que la noción de servicio público tiene una connotación muy importante, ya que se trata de la materialización del llamado bienestar de los asociados, porque de nada sirve que la Constitución lo proclame si no se materializa. Todas las actividades encaminadas al bienestar de las personas están catalogadas como servicios públicos. Y el Estado, en cabeza de la administración pública, debe garantizar que estos se creen y se materialicen de manera eficiente y continua sin ser una carga para los asociados. El servicio público en el Estado social de derecho es la materialización de este con miras al bienestar social de todos los ciudadanos. Bienestar el cual todos tenemos derecho sin distingos de raza, sexo, condición social o de ningún otro tipo.